Luis Ignacio Lula da Silva comenzó su tercer mandato el 1 de enero de 2023, pero en un contexto completamente distinto del que dejó tras finalizar su segundo gobierno en 2010. En ese momento, Brasil llegó a ocupar el puesto número 7 del ranking de las mayores economías del mundo elaborado por el FMI. En 2021, y este es el último dato que difundió el FMI sobre este mismo ranking, Brasil cayó al puesto número 13. Y a pesar de que en los últimos meses de su gobierno, Jair Bolsonaro destacó que había deflación, lo cierto es que un mes antes de comenzar el mandato liberal, en diciembre de 2018, la inflación estaba en 2,95%. Ascendió al 10,2% en 2021 y volvió a bajar en 2022 al 5,9%. Durante los dos mandatos de Lula se crearon 14 millones de puestos de trabajo. El salario creció un 53% en términos reales y a un ritmo muchísimo más rápido que el de la inflación. Unas 20 millones de personas lograron salir de la pobreza y surgió así una nueva clase media apuntalada de programas como Hambre Cero o Bolsa Familia que fueron extinguidos hacia 2019. Uno de los mayores desafíos del gobierno de Lula será entonces volver a bajar la pobreza que creció estrepitosamente entre 2018 y 2022 y pasó de 10 millones de personas a 33 millones de brasileros. De esta forma, el tercer mandato de Lula empieza con un 30% de los brasileros en la pobreza, lo que equivale a 62 millones de personas. Durante su primer día de gobierno, Lula firmó una decena de decretos. Entre ellos se destacaba el fin de las privatizaciones de empresas estatales como Petrobras o El Correo. También decidió derogar un decreto que había emitido Jair Bolsonaro, que en los hechos reducía a la mitad las contribuciones impositivas de las grandes empresas. Lula relanzó el plan Mi Casa, Mi Vida, una solución habitacional que en esta edición busca crear más de 2 millones de casas para los brasileños. Este plan se había creado en el año 2009, pero fue discontinuado en 2016. Mi Casa, Mi Vida prevé un subsidio del 80% para cubrir un déficit habitacional del 38% de los últimos 4 años. Con este programa, Lula prevé además impactar en un sector muy dinámico de la economía como es la construcción. También relanzó el plan Bolsa Familia, un programa que había sido sumamente exitoso durante sus dos gestiones para sacar a los brasileños de la pobreza. En esta edición se destinarán más de 33.000 millones de dólares para atender a más de 60 millones de pobres que tienen y atraviesan inseguridad alimentaria. Esta herramienta petista prevé la entrega del equivalente a $115 a 21 millones de familias y $29 por cada hijo. Esto lo que busca justamente es acercar la contribución social a un salario mínimo. De hecho, el salario mínimo ha sido una de las primeras preocupaciones del Ejecutivo. El presidente oficializó el aumento del haber mínimo. De esta manera, a partir de mayo, pasará de 1.302 a 1.320 reales, lo que equivale a unos $254. Además, explicó que en el futuro se van a tener en cuenta otras variables para actualizar el salario mínimo, como la inflación y el crecimiento del PBI para hacer una distribución más justa del crecimiento económico. El anuncio incluyó además medidas de exención de la renta para personas físicas. Y esto alcanza a aquellos que perciban hasta $500 mensuales. Esta decisión impactará prácticamente de manera inmediata en el poder adquisitivo de los brasileros si se tiene en cuenta que desde 2015 no se modificaba el monto mínimo y se encontraba en $360. El nuevo compromiso implica extender progresivamente esta exención hasta alcanzar los $950. Poco antes de asumir, Lula presentó un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el techo de gastos. Esta figura fue implementada durante el gobierno de Michel Temer para contener el gasto público y sanear las cuentas. En esa ocasión, Lula había pedido una ampliación de 39.000 millones de dólares, pero el Congreso decidió ampliarlo en 33.000 millones de dólares y solo estará válido por un año. La regla del límite de gasto tenía como objetivo reducir el déficit, pero al mismo tiempo poder utilizar el gasto en función del crecimiento del PBI. A mediados de abril, Lula presentó en el Congreso finalmente su postergado nuevo marco fiscal. Allí se establece una trayectoria descendente del déficit primario de 0,5 puntos porcentuales anuales del PBI en 2024 y un superávit de 0,5% del PBI para 2025. La tasa de crecimiento del gasto se limita a un 70% de los ingresos del año anterior y se establece
un piso de 0,5% y un techo de 2,5%. Pero estas medidas contribuirán solo en parte al ajuste. También habrá un aumento por la recaudación a partir de impuestos a las inversiones financieras, a los sitios de apuestas deportivas y a las compras que se realicen en sitios web extranjeros. Pero el nuevo marco fiscal no podrá detener la deuda pública, que se estima que va a alcanzar el 76% del PBI en 2023. Un punto clave en la economía de Brasil es el precio del petróleo y del combustible. Bolsonaro rebajó el precio del combustible como parte de su estrategia electoral. Y si bien expiraba en diciembre de 2022, Lula la prorrogó hasta febrero de 2023. Vencido ese plazo, Petrobras recortó los precios para la nafta y el diésel. Y esto le dio margen al gobierno para subir los impuestos. Pero la estrategia implicó no trasladar ese precio al diésel en gran medida y principalmente porque los camiones son el principal medio de transporte en Brasil de aquellos bienes que consumen a lo largo y ancho del país. Y de esta manera se puede contener ese aumento que se traslada a la inflación. Algunos detractores de la medida señalan que durante el gobierno de Dilma Rousseff se utilizó el control de precios de los combustibles de Petrobras como una herramienta de política macroeconómica para controlar la inflación. Y derivó en la peor recesión de la historia carioca en los últimos 100 años. Pero además, el gobierno de Lula introdujo una tasa de exportación del crudo del 9,2% durante 4 meses. Y con esto buscará recaudar durante el primer semestre de 2023 unos 1.300 millones de dólares. El Instituto Brasileño de Petróleo y Gas, que es la entidad más importante del sector petrolero, se mostró muy disconforme con esta medida porque aduce que puede introducir problemas de competitividad, pero al mismo tiempo se modifican continuamente las reglas fiscales. La tercera edición del gobierno de Lula prevé gasto social ante la crisis, reindustrialización e integración latinoamericana como sendero para alcanzar el crecimiento. Pero además, en los últimos días, Lula se expresó sobre 2 proyectos clave para Brasil. Por un lado, se mostró a favor de la creación de una moneda del bloque BRICS, ese bloque económico que comparte con Rusia, con China, con India y con Sudáfrica. Y adelantó además que se esperan buenas noticias antes de que termine 2023 en la integración entre el Mercosur y la Unión Europea.